Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos de nuevo en los conversatorios de la innovación en el sector agroalimentario y el papel que juega nuestro colegio de posgraduados en este proceso de innovación. En esta ocasión hemos invitado a dos talentos del propio colegio, a la doctora María del Carmen González Chávez y al doctor Rogelio Carrillo González, quienes han pasado por una aventura muy interesante en su periodo de vida en el colegio de posgraduados, haciendo algo que de suyo al principio se veía muy lejano como parte de las actividades de un programa de posgrado como edafología, lo que es la nanotecnología. Y bueno, pues es una revolución a nivel de investigación en todo el mundo. Ha sido, ya no es nuevo, pero también es un tema que para el colegio sigue siendo novedoso, sigue siendo poco abarcado. Si bien ya tenemos un grupo de investigadores que hacen nanotecnología, pues en muchos de los casos es una nanotecnología todavía para hacer investigación exclusivamente y no para ir volcándose a los aspectos de innovación, es decir, su uso en términos de tener ya algunos productos o procesos para ponerse al servicio de la economía del conocimiento, para ponerse al servicio de los productores o de las empresas que podrían estar haciendo uso de estos productos o estos procesos y avanzar en la economía, avanzar en sus procesos internos, generar lo que puede ser una innovación que puede revolucionar la forma en cómo se resuelven problemáticas en la sociedad. Entonces, en este caso, tenemos la doctora María del Carmen González Chávez, y el doctor Rogelio Carrillo González, a quien yo conocí siendo director de investigación, como parte de la línea prioritaria de investigación precisamente de nanotecnología, que fue realmente un evento que revolucionó la forma de trabajar y que permitió que se conocieran los que hacen esta actividad o que estaban dispuestos a entrar a aprender a hacer esta actividad y que de alguna manera pues sobrevino también en equipamiento y pues en mucha capacitación, mucho aprendizaje para poder entrarle a estos nuevos procesos, ¿no? Hoy en día esa línea pues ya se ha cancelado, pero ahora tenemos las ya instaladas pues en la gente el conocimiento y el equipamiento, algo de equipamiento para poder seguir haciendo esta actividad. Yo quiero dejarle hasta aquí la introducción y quiero pasarle el micrófono al doctor Fernando Gómez. Bienvenido, Fernando, y también sabiendo que va a estar con nosotros la doctora Adriana desde Córdoba, para que nos va a ayudar también en el conversatorio, ¿verdad? Adriana Contreras Oliva, que en este momento es también una innovadora desde el campus Córdoba. Gracias a todos. Gracias, doctor. Pues es un gusto recibir a la doctora Carmen González Chávez, al doctor Rogelio Carrillo González en este conversatorio el día de hoy. La doctora González Chávez es química farmacéutica bióloga con maestría en edafología en el Colegio de Posgraduados y doctorado en filosofía en la Universidad de Reading en el Reino Unido. Y pues ellos trabajan en el Colegio de Posgraduados desde 1984. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y pues imparte uno de los cursos más importantes en el programa de edafología, que es microbiología ambiental. Sus líneas de investigación versan sobre micorrizas arbusculares, fito y bioremediación de sitios contaminados con metales, temas de biocombustibles, secuestro de carbono en el suelo y nanotecnología relacionadas, todo ello con los microorganismos. Una vasta productividad académica, 95 artículos científicos, 190 resúmenes de congresos, por citar algunos ejemplos, 9 libros,
24,000 lecturas de sus trabajos publicados, un índice H en Scopus de 22, y pues desarrollado proyectos ella con el CONACYT. También cuenta con la distinción por investigación desarrollada por la Sociedad Mexicana de Simbiosis Micorrícica, y pues ha sido acreedora a becas del gobierno británico, también becaria de la Academia Mexicana de Ciencias como joven investigadora. También ha desarrollado investigaciones, además en Inglaterra, en la Universidad de Texas, donde A&M, donde realizó una estancia postdoctoral, en el USDA en Bethesda, en Maryland. Y pues por citar algunos ejemplos, doctora, muy amplio su currículum. Respecto al doctor Carrillo González, él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también con maestría en edafología en el Colegio de Posgraduados, y doctor en filosofía en ciencia del suelo por la Universidad de Reading en el Reino Unido, también en 1999. Sus trabajos también versan sobre estas temáticas de química de suelo, y dentro de sus publicaciones se encuentran 96 artículos originales en revistas JCR, 17 capítulos de libro, y algo que también nos van a platicar el día de hoy es en la gestión y la obtención de una de las patentes sobre cuestiones ambientales y nanotecnología. Ha colaborado con más de 19 estudiantes de maestría y 10 de doctorado, y también es socio vitalicio del Soil Science of British Society y de la Royal Society of Chemistry, y pues revisor de más de 20 revistas internacionales, revistas científicas internacionales. Con este currículum, pues naturalmente nos permitimos invitarlos a dar esta conferencia, primeramente, y luego el conversatorio para platicar con ellos sobre la importancia de la nanotecnología en cuestiones agrícolas ambientales. Y pues les agradezco, doctora González Chávez, doctor Carrillo González, y tienen entonces la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación del doctor Villanueva. Muchas gracias también por las palabras del doctor Gómez Merino. Y muchas gracias a ustedes que están en este conversatorio. Me gustaría iniciar diciéndoles que nos ha costado bastante trabajo este aspecto de nanotecnología. Si las cosas que vemos a veces es difícil manipularlas, las cosas que son tan diminutas, pues nos cuestan más trabajo. Entonces voy a tratar en la parte que me toca de darles una panorámica general de lo que es la nanotecnología, el potencial que puede tener en la agricultura. En otros países ya se encuentra altamente desarrollado y vamos aprendiendo en el camino. Me gustaría empezar con la siguiente diapositiva, explicándoles un poquito acerca de la definición de la nanotecnología, que es el diseño, síntesis y uso de nanomateriales, donde los nanomateriales son aquellos que tienen una dimensión tan diminuta entre 1 y 100 nanómetros. Algunos investigadores dicen que la nanotecnología llegó a reinventar la materia, y cuando hablamos de materia es en cualquiera de esos estados que conocemos. La nanotecnología involucra los materiales por sí mismos, las estructuras, dispositivos y los sistemas funcionales. Entonces, en todo este contexto estaríamos hablando de la nanotecnología. ¿Por qué los materiales a este tamaño son tan atractivos? En primera instancia les diría, pues puse como ejemplo el oro porque casi todos lo conocemos y nos gusta, ¿sí? Pero a tamaño a granel tiene ciertas características. A tamaño nanométrico adquiere propiedades diferentes desde el punto de vista físico, químico y biológico. Así las nanopartículas de oro
adquieren propiedades ópticas, lo cual depende de su tamaño, de su concentración, de la forma de estos nanomateriales. De esa manera, estas características son nuevas y son bastante interesantes. También hay cambio en el área superficial, en otras propiedades, por ejemplo, la solubilidad, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría que que ustedes se fueran de esta presentación de una manera muy clara si los nanomateriales son netamente artificiales o son naturales. Y aquí les pongo unos ejemplos de cómo se encuentran en la forma natural. Se encuentran en el ambiente, se encuentran en el suelo, ¿sí? Y que la notología no es algo novedoso, es algo que ya tiene varios años, ¿sí? Ya los antiguos mayas utilizaban arcilla a nivel nanométrico, donde mezclaban con colorantes extraídos de las plantas y los utilizaron para sus murales rupestres. Y esta característica de que el colorante esté alojado en la arcilla a este tamaño tan pequeño, le da la característica de durabilidad. También muchos de ustedes conocen los vitrales, estos están compuestos de nanopartículas de oro, y pues esta información de nanotecnología o el uso de nanotecnología a diferentes concentraciones, a diferentes tamaños, pues hay evidencias que en el siglo IV antes de Cristo en China y en Egipto ya se conocía. La siguiente idea que quiero dejarles es que la nanotecnología ocupa aspectos de la naturaleza para su aplicación. El primero de ellos es el ejemplo de los ojos de las polillas. Esas pequeñas estructuras que ustedes ven son a tamaño nanométrico y en la industria se están comercializando para la producción de parabrisas para que en la noche se reflejen menos esas diferencias a veces con la luz. Otro ejemplo es en relación con la flor de loto, ¿sí? Es una planta altamente hidrofóbica que repele el agua y esta característica se debe a que en sus hojas hay esas pequeñas proyecciones de cristales cerosos a tamaño nanométrico que le confieren la repelencia. Este efecto se llama efecto lotus y se utiliza en la comercialización para ropa o materiales altamente repelentes al agua y a la suciedad. La resistencia de las telarañas también es muy importante y se basa en esa conformación a nivel nanométrico de las proteínas que componen estos materiales. También se utiliza para materiales que se hagan más resistentes. Los microorganismos, organismos tan diminutos, también tienen nanopartículas de magnetita que les ayuda a dispersarse, a orientarse en la dispersión o movimiento en el suelo. Y estas pequeñas estructuras se utilizan como marcadores de genes que son causantes del cáncer, de la hipertensión o de la diabetes. La que sigue, por favor. Todos estos aspectos tan interesantes han llevado a la nanotecnología a ubicarse muy importantemente en el mercado global, considerando 3 líneas de negocio: los materiales, las herramientas y los dispositivos. Tan solo en la última línea de ese cuadro, ustedes pueden ver en promedio el valor de mercado entre 2015 y 2021 se proyectó en un aumento de 2.7%, donde los dispositivos tienen el mayor porcentaje de recuperar la inversión que se hizo. Y esto es muy importante que no lo olvidemos. Podemos producir materiales y lo vamos a ver más adelante, pero no es lo más importante. 60 países son los que se encuentran ya comercializando productos y servicios nanotecnológicos y México se encuentra dentro de esos países. Los países líderes para estar en ese nuevo mercado están ante la expectativa de qué estrategias, tendencias, iniciativas o negocios se pueden iniciar. Y esto está marcando la oferta-demanda de la nanotecnología y también el nivel de madurez. ¿Qué tienen de característica estos países líderes a nivel mundial? Que tuvieron un proyecto nacional, uno sectorial
evaluaron qué capacidades tenía en diversos ambientes, la infraestructura la fueron fortaleciendo constantemente, evaluaron hacia dónde querían llegar, conjuntaron talento de diferentes disciplinas y por supuesto tuvieron un gasto de inversión y desarrollo muy importante. En el mercado hay un poco más de 9,000 productos, de los cuales el 80% son materiales. De estos, el 2.52% corresponden para su uso en la agricultura. ¿Cómo? Como fertilizantes, para la cría de animales, también para la protección de las plantas y su mejoramiento. En el área de alimentos, la nanotecnología ha tenido el mayor impacto en el empaque. Sin embargo, la producción y el procesamiento son dos campos que están avanzando muy rápidamente, muy aceleradamente. Esta diapositiva les va a dar una idea general de todo el potencial que la nanotecnología puede tener en la agricultura y se concentra en fertilización, control de plagas y enfermedades, incrementar la tolerancia en las plantas al estrés abiótico, salinidad, sequía, por ejemplo, en participar en mitigar los efectos de gases, mitigar el cambio climático, ¿sí? Otro en la remediación y el último, involucrarse muy seriamente en la agricultura de precisión. Todo ello en el contexto general de incrementar la producción y con menos presión a nuestra tierra. La que sigue, por favor. La agricultura es una empresa multimillonaria, ¿sí? Y poco a poco se están observando que hay muchas oportunidades de aplicación en el campo agroalimentario. Lo primero es, por ejemplo, hacer un uso más eficiente de los fertilizantes y los plaguicidas. Ustedes pueden ver en la pantalla qué porcentaje de pérdida de estos insumos se tiene, lo cual representa un gasto muy fuerte de pérdidas y también afecta la contaminación y el equilibrio del suelo. Ante esta panorámica es muy importante ver que para 2050 tenemos un reto. La población mundial se está incrementando y la agricultura tiene una presión muy fuerte que también se relaciona con la seguridad alimentaria. Por lo tanto, la nanotecnología a través del uso o la preparación de fertilizantes, plaguicidas, hormonas de crecimiento, ferormonas, entre otros productos a este nivel nanométrico, ofrece enormes ventajas de que sean más eficientes, que se utilice menos concentración, con esto se va a minimizar las pérdidas si se ocupa adecuadamente, los costos van a ser más bajos, va a haber un menor impacto al ambiente, y en este caso de disponibilidad programada, se relaciona fuertemente al hecho de que estos nanomateriales se protegen. Entonces, de esta forma, la liberación se puede programar no solamente en tiempo, sino también espacio e incluso ya se habla de control remoto, ¿sí? Entonces, son aspectos muy interesantes. Y otro, el final, sería relacionado a su manejo y almacenamiento. Todas estas son ventajas muy importantes. En el colegio de posgraduados, como nos dijo el doctor Villanueva, empezamos automáticamente de cero, pero hemos avanzado en diferentes aspectos. La investigación primero se relacionó con la síntesis de nanomateriales, probamos la síntesis convencional, también la síntesis verde, que nos ofrece enormes ventajas de menor toxicidad, es menos costosa, las nanopartículas o los nanomateriales son más estables, entre otros. Se ha trabajado también con la caracterización y diversas líneas de aplicación para su uso. Ortiz y colaboradores trabajaron nanopartículas, la síntesis de nanopartículas de hidroxiapatita. Se vio que no tenía un efecto tóxico para las semillas de frijol.
se evaluaron las características de concentración de fósforo y solubilidad y fueron iguales a su contraparte, que sería la roca fosfórica a tamaño granel. En este contexto, dijimos, vamos a buscar una alternativa para incrementar un poco esa solubilidad, y Monroe y Miguel investigó el uso de bacterias benéficas del suelo que tienen la capacidad de solubilizar fósforo de diferentes fuentes. Hicimos esta investigación y ustedes pueden observar que la solubilización de nanopartículas de hidroxiapatita fue en mayor proporción con las bacterias en comparación con otro tipo de fertilizantes y la misma roca fosfórica a tamaño granel. Esto da una idea de que la nanotecnología puede ser una herramienta que se pueda enlazar a otras investigaciones, a otras innovaciones que ya han sido más aceptadas para la producción de alimentos. De la Vega García también profundizó un poquito más en la síntesis de nanopartículas de hidroxiapatita, y ella lo probó en semillas de frijol y también en plántulas. Observó que no hay efectos por las nanopartículas en la germinación. Sin embargo, concentraciones altas de estas nanopartículas sí pueden influenciar el crecimiento de las plantas, en este caso la longitud radical. Pero concentraciones bajas, ustedes pueden observar que el crecimiento de las plantas es mayor con nanopartículas. En otra incursión, en relación a la producción, a los fertilizantes relacionados con nitrógeno, tenemos las nanoesferas producidas con quitosán y ácido metacrílico para el crecimiento de lechuga. En este caso se probó bajo condiciones de hidroponía. Este fue un trabajo en colaboración con el CICATA, y observamos que las plantas al final de la experimentación tuvieron la misma concentración de nitrógeno. Pero lo más interesante es que se tuvo un ahorro del 84% en la fertilización nitrogenada en relación con la urea. Otro aspecto que también se ha manejado en el Colegio de Postgraduados, en colaboración también con el CICATA, es la producción o la síntesis de nano y de micro y nanoesferas de urea en otra fuente por medio de alginato, lo cual muestran la diversidad de alternativas que se pueden tener para la síntesis. Esto nos conlleva a que bajo esta condición de que la urea se pierde muy fácilmente, que no es eficiente, la liberación controlada evita pérdidas. Y otro aspecto relacionado con el ambiente es que se disminuye la volatilización de nitrógeno, y de esta manera se influye en alguna situación con la baja emisión de gases efecto invernadero. Voy a pasar a otro aspecto de aplicación, es la biofortificación de hierro con nanopartículas de cobalto ferrita. Ustedes saben que los problemas de anemia, ya nos los platicaron la semana pasada, vienen en relación a la deficiencia de hierro, además de zinc y otros factores. En esta investigación, un estudiante de doctorado trabajó con 3 líneas de trigo, la primera que es deficiente en la absorción de fósforo, y las siguientes 2, la 1116 y la 1104, eficientes en la concentración de fierro en el grano. Trabajó con fertilizaciones al suelo, con la fertilización foliar, y la comparó con una fertilización de una fuente soluble, altamente soluble. Le presentaré los principales resultados que encontramos, y viene que hay en las líneas deficientes, hay mayor acumulación de hierro en el grano, ¿sí? Alcanzamos el nivel de fortificación que se espera tener en los cultivos, en los granos de trigo, pero específicamente el tratamiento con nanopartículas en el suelo a 68 partes por millón fueron las semillas que tuvieron mayor contenido de hierro. Otro aspecto relevante es no nada más la concentración de hierro, sino el contenido de ácido fítico, el cual es una sustancia antinutriente porque secuestra los metales. Aquí nos observamos nuevamente que este tratamiento fue el que tuvo menor concentración de ácido fítico. En lo que se sabe de la literatura o de los granos que se manejan a nivel comercial, el intervalo es entre 0.33 y 0.35 y 1.5 gramos. Esta concentración
se disminuye drásticamente con las nanopartículas y estamos en la búsqueda de encontrar alternativas para llegar a la relación objetivo de esta relación ácido fítico-hierro. Estamos muy cerca del intervalo que se maneja para una buena disponibilidad, pero este tratamiento con nanopartículas nos está dando ese acercamiento en las diferentes líneas que estamos trabajando. Le mostraré rápidamente algunas oportunidades en el sector pecuario, las cuales vienen en relación al uso de nanopartículas de selenio, nanopartículas de urea, microcápsulas de urea, y también al uso de nanopartículas de fosfato de calcio, ¿sí? En relación a selenio y a urea, la calidad de la carne se mejora con el uso de estas nanopartículas. Y en las aves de corral se incrementa la digestibilidad y la concentración de fósforo, lo que da como resultado que la calidad de la carne de bovinos o de pollos se incremente importantemente. En última instancia, para darle la palabra al doctor Rogelio Carrillo, hablaré del impactante potencial que se tiene en la remediación. Ustedes pueden ver que en el 2010 se destinó al mercado global de la remediación 6,000 millones de dólares. Para 2020 se alcanzó a 41.8 billones de dólares. Entonces, en el grupo, con la idea de participar en la disminución de la contaminación, de mitigar estos aspectos de contaminación, se trabajaron con residuos y lixiviados, con nanopartículas de hidroxiapatita. Y vemos que concentraciones muy bajas, como ustedes pueden observar, son necesarias, concentraciones muy bajas para disminuir la disponibilidad de estos elementos. También, no solamente en los residuos, sino también en los lixiviados. Con esto terminaría mi participación, agradeciéndole su atención y dándole la palabra al doctor Rogelio Carrillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores de estos conversatorios por la invitación y a ustedes por el tiempo que se ha tomado para escuchar esto. Actualmente se acepta que los desarrollos tecnológicos aceleran la ciencia y que el desarrollo de las innovaciones científicas aceleran las innovaciones en tecnología. O sea, es un círculo virtuoso el cual nos ha beneficiado, porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, por ejemplo, decían, una de las preguntas que a veces hacía es ¿por qué las arañas no se pegan en su telaraña? Y la respuesta que nos daban es de que las arañas sabían dónde pisar en la telaraña. Pero ahora la respuesta que nos da la ciencia es de que la compatibilidad de la superficie de las patas de la araña y las proteínas que conforman la estructura de la seda es lo que define que no se enreden en su propia tela. Y esa respuesta se obtuvo gracias al desarrollo científico. Así. Bueno, volviendo al tema de esto de la nanotecnología, actualmente se considera que la nanotecnología es una disciplina emergente que engloba diferentes ciencias o disciplinas y que por ello, al vincularlas, se puede considerar como una transdisciplina, porque las interrelaciona de manera transversal y por esto se dice que es una disciplina habilitadora. Esto lo aprendimos sobre la marcha, ¿no? Allí haciendo las cosas, ¿no? Como dicen, pensando con las manos. De tal manera que ahora se considera que la nanotecnología, como basa su conocimiento, su desarrollo en el conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los materiales que se generan y el entendimiento de los procesos, ha permitido que se generen bienes o herramientas que le dan mayor valor agregado a los productos. ¿Por qué? Porque se generan productos de mejor calidad,
o mayor durabilidad o resistencia. Y eso se traduce en un beneficio no solamente para los que los implementan, a los que utilizan esta tecnología para desarrollar bienes, sino que a la postre se va a reflejar en un beneficio para un beneficio social, ¿no? Para los usuarios. Y aparentemente esto va a contribuir a la sustentabilidad. En el contexto de la sustentabilidad, actualmente la podemos ver como un reto, pero un reto a alcanzar, ¿no? A lograr la sustentabilidad. Es decir, obtener nuestros satisfactores sin poner en riesgo la obtención de los satisfactores de las generaciones futuras. Pero a su vez es un hilo conductor que nos va dando la pauta para enfrentar problemas como el que tenemos actualmente, que es la crisis climática y el deterioro ambiental, por mencionar algunos. Y en esto, o sea, para lograr esto necesitamos ajustarnos a la capacidad de carga de los ecosistemas, si es que no queremos alterarlos más de lo que ya está, ¿no? Entonces, en este contexto, la nanotecnología parece ser una tecnología que nos permitiría adaptarnos a estas condiciones y cumplir con las expectativas desde el punto de vista económico, político y social. Es decir, generar tecnología ambientalmente amigable y amigable también con la biodiversidad. La siguiente. Ahora, ya con la evolución de las técnicas de información y de la tecnología, podemos hacer más fácilmente la vigilancia tecnológica. Y les quise mostrar este mapa de vigilancia tecnológica en relación a la nanotecnología y los alimentos, el procesamiento de alimentos. Y observamos cómo en algunos puntos, algunos eslabones de toda esa cadena, ha habido mayor desarrollo o mejor adaptación de los implementos nanotecnológicos para mejorar estos eslabones, ¿no? Y por ahí arriba, en la parte superior roja, alcanzamos a ver a la agricultura. O sea, dentro de todo ese contexto y toda esa cantidad de nanomateriales que se han generado, en la parte agrícola apenas es incipiente prácticamente. Entonces, esto nos muestra que hay un momento de oportunidad para incidir en eso y generar innovaciones que pudieran ser útiles para este campo. La siguiente. Y por otra parte, considerando los requerimientos del sistema agroalimentario nacional, teniendo en cuenta que necesitamos reducir la brecha entre pobres y ricos, tenemos una población muy grande de gente con bajos recursos y necesitamos cubrir, o sea, cerrar esa brecha. Consideramos que la nanotecnología podría ofrecer diferentes opciones en diferentes partes de la cadena de producción. Y de esta manera, reducir, por ejemplo, pérdidas, mejorar procesos, por ejemplo, en el empacado, o en la distribución de los alimentos para asegurar entregar alimentos en buenas condiciones y de calidad. Si se logra esto, creemos, bueno, yo estoy convencido que podríamos incidir no solamente a nivel local, o sea, no solamente a nivel de los productores, sino que eso se refleje a nivel regional e incluso nacional. Para esto es necesario considerar el modelo de las 5 índices, o sea, el que se está considerando como el más innovador actualmente. O sea, el de las índices son el gobierno, los investigadores y tecnólogos y la industria, pero hay que agregar la índice de la sociedad, que es la que va a ir marcando los requerimientos, lo que se requiere para cubrir los satisfactores, y la índice del ambiente, como un indicador de qué tan buena es la tecnología para que sea amigable con el ambiente y con la diversidad. Adelante. En el 2015, viendo cuántos nanomateriales estaban utilizándose en ese entonces,
observamos que muchos de ellos, o sea, la gráfica de pastel que ustedes ven, es la incidencia de los nanomateriales en diferentes sectores de la producción. Y se observa, por ejemplo, que para el caso del sector agroalimentario, había un desarrollo más o menos del 19% de todas esas innovaciones que se habían hecho. Pero eso principalmente en la parte de procesamiento de alimentos y de empacado. Para el 2021, ese porcentaje se incrementó al 29%. Es decir, el campo es bastante grande y se puede incidir todavía más a diferentes niveles. Y en el contexto de lo que es la adopción de estas tecnologías o estas innovaciones, creemos que la nano tiene ventajas porque de principio, al generarse bienes con tamaño o volumen más pequeño, demanda menos materia prima. Y al demandar menos materia prima, entonces va a generar menos residuos. Entonces tiene una ventaja competitiva con otras tecnologías y por eso esperaríamos que tuviera mayor aceptación en la sociedad. Para que se dé una idea más o menos de los 60 países que producen lo que hacen tecnología, nanotecnología, México está en la posición 28, pero a nivel Latinoamérica compite con Brasil con el primer lugar. En cuanto no solamente a la inversión, al valor de mercado, sino que en la diversificación de los materiales con algún complemento nano que involucre. La siguiente. Como comentaba el doctor en la introducción, nosotros tuvimos la experiencia de iniciar con esta tecnología desde cero, al tratar de abordar un tema que es muy poco familiar al quehacer del Colegio de Posgraduados. El tema es el biodeterioro de los monumentos arqueológicos. Usualmente, bueno, el biodeterioro es la afectación que sufren las superficies de los monumentos arqueológicos, incluso en las obras de arte, debido a la colonización por organismos. Me voy a referir nada más a los de los monumentos arqueológicos. Los organismos, hongos y bacterias, principalmente microorganismos, invaden la superficie y empiezan a crecer y forman biopelículas que si no se controlan siguen creciendo en espacio y en espesor, de tal forma que las biopelículas van haciéndose más grandes, más gruesas y permiten la sucesión de especies que la van colonizando. Incluso si no se controlan pueden llegar a formar costras de, por ejemplo, de musgos que permiten después el desarrollo de las plantas. Cuando ya ocurre esto, que empiezan a crecer las plantas, las raíces empiezan a destruir no solamente la superficie, sino las estructuras. Para controlarlo, en forma convencional, lo que se utiliza son medios mecánicos, es decir, utilizan cepillos, espátulas o alguna forma para remover estas películas. Y lo que trae como consecuencia es que a veces el controlar esto tiene casi el mismo daño que el mismo biodeterioro. Considerando este fenómeno, nosotros decidimos tratar de incursionar en para buscar una solución para este problema, pero de un método más útil. Y entonces empezamos a probar diferentes nanopartículas metálicas. A final de cuentas nos quedamos con las nanopartículas de plata. Probamos diferentes métodos de síntesis, desde la química hasta la verde, y elegimos algunos procedimientos de síntesis verde para obtenerlas y obtener materiales más estables. Probamos su eficiencia o su efecto en la inhibición del desarrollo de las biopelículas y vimos que pudimos controlar la formación de las biopelículas en medios de cultivo, utilizando organismos aislados de esas superficies, y entonces esto lo escalamos al utilizar materiales. Los materiales que utilizamos fue calcita, estuco y basalto. Y pudimos probar o pudimos inhibir el crecimiento de esa biopelícula, pero también pudimos aplicarlas en las biopelículas una vez que estaban establecidas y detener su crecimiento. Entonces, esto nos permitió solicitar una patente ante el INPI y se obtuvo en 2019. Esa fue una experiencia en este campo. Volviendo al tema del agropecuario, en toda la cadena de
de valor, de producción de la agronomía, se pueden incidir en diferentes niveles. La doctora Carmen ya mencionó algunos de ellos. Y esto nos podría ayudar a mejorar la eficiencia de la producción y a reducir las pérdidas. Incluso ha habido convocatorias buscando, por ejemplo, que se genere una nariz electrónica para detectar cambio en los alimentos empacados, no solamente de origen agropecuario, sino animal. Entonces, en esta fase, toda la cadena de producción, hay diferentes puntos donde se pudiera incidir. Pero no solamente en la cadena de producción, sino que también los productos, los nanomateriales se pueden utilizar para reducir los efectos secundarios de la producción agrícola, como es para generar nanomateriales que aceleren la oxidación de moléculas indeseables en el ambiente. Particularmente aquí quise mencionar aquellas componentes químicos que están enlistados en la lista derivada de la Convención de Estocolmo para el control de los contaminantes persistentes. Es decir, es posible acelerar la degradación de colorantes, de plaguicidas, de hidrocarburos en general, e incluso de atrapar o secuestrar metales pesados utilizando diferentes nanomateriales. Con esto lo que se lograría es disminuir el efecto o el impacto de la actividad agrícola en las cadenas alimenticias del hombre. También se pueden utilizar nanomateriales para generar sensores y detectar, por ejemplo, la presencia o la emisión de gases con efecto invernadero, o bien para utilizar o formar mallas de secuestro de moléculas indeseables en el ambiente. Entonces eso ayudaría a disminuir los contaminantes en la atmósfera. La siguiente. Respecto a lo que es la economía circular, la nanotecnología nos podría ayudar a reducir el impacto de las actividades agrícolas en la generación de residuos. Actualmente se considera que más o menos en promedio cada uno de nosotros genera aquí en México 940 gramos de residuos por día. Eso se puede ayudar a abatir si reducimos la cantidad de materiales que utilizamos, tanto de desecho, ¿no? Los productos de desecho. Además, algunos productos de desecho, en particular algunos plásticos, se pueden utilizar como materia prima para generar nanomateriales, como son los tubos de carbono o los fulerenos, y esto se puede darles otro uso, otra aplicación. Entonces, podría contribuirse a la economía circular al reusar esos materiales. Frecuentemente nos preguntan, bueno, ya generaron los nanomateriales, ¿cuál es el siguiente paso? Hay varias cosas que están pendientes en relación a la nanotecnología. Hay cosas pendientes en los aspectos legales, o sea, la cuestión de política y regulaciones. Actualmente en México solamente se tiene una norma que es voluntaria, no es norma oficial, sino que es una norma que cada quien la adopta si quiere y es referente a la caracterización de los nanotubos de carbono. No hay más. En cuanto a las guías, por ejemplo, de aplicación, de dosificación y de almacenamiento, no hay protocolos desarrollados, eso está pendiente. También está pendiente todo lo que es el estudio de la vida media en el ambiente, es decir, los procesos y la persistencia de estas moléculas en el ambiente. Y está, por lo tanto, pendientes varios estudios ecotoxicológicos. Desde luego, esto hay que hacerlos para aquellas moléculas que podrían constituir un riesgo, no para todas. Por ejemplo, la hidroxiapatita, pues, es componente de nuestros huesos, incluso la podemos encontrar en yacimientos, en combinación con otros minerales, y eso involucraría que el impacto en el ambiente debería ser un poco menor. Entonces habría que seleccionar cuáles sí les dedico más tiempo y esfuerzo para hacer todo el estudio de impacto ambiental. La idea es generar nanomateriales y poder ofrecer nanomateriales a los usuarios que no sean riesgosos, que no involucren un riesgo. La siguiente.
Y pues desde luego, cuando uno habla de los nanomateriales y su uso en el ambiente, surge la incertidumbre de que si son buenos o no. O sea, qué podrían causar, qué problemas podrían causar, ¿no? Entonces, en estos, por ejemplo, hay que hacer la evaluación de riesgo en diferentes fases, por ejemplo, la producción y la aplicación. Hay que hacer los estudios de impacto ambiental y social. Impacto social, pues tratando de evitar de que no haya marginación de grupos sociales al utilizar esa nanotecnología. Y también toda esa información nos puede dar pauta para hacer la regulación que se requiere. Por ejemplo, en el caso de el desarrollo de la nanotecnología a nivel a grandes volúmenes, a nivel macro, se requiere, depende de varios factores, principalmente del conocimiento de los procesos y de las características de los materiales. Entonces, la información que se genere en cuanto a sus efectos en el ambiente puede ayudar a dar pauta hacia dónde vamos a dirigir este desarrollo de nanotecnología. Y esto nos permitiría llegar a que hubiera una gobernanza del desarrollo de la nanotecnología socialmente, sostenible, social y ambientalmente. Para esto es necesario generar grupos de trabajo para saber qué estudios son los más convenientes o qué desarrollos son los más oportunos en cada uno de ellos. En nuestra experiencia, el conformar grupos de trabajo de diferentes expertos nos ha ayudado a avanzar más en el desarrollo de esta tecnología. Lo siguiente. Y creo que hasta ahí serían mis comentarios. Muchas gracias. Y preguntas son bienvenidas, claro. Sí, muchísimas gracias, doctores. Y efectivamente, pues hay varias preguntas que ya hemos recibido desde que se publicó esta actividad la semana pasada y que seguimos recibiendo ahorita. Y pues bueno, algo importante que ya remarcaba el doctor Villanueva al iniciar este conversatorio es la importancia de la innovación en el ámbito que corresponde al Colegio de Posgraduados, que como lo hemos estado reiterando a lo largo de los conversatorios que hemos tenido, forma parte de una estrategia institucional que deriva de una iniciativa de la propia Secretaría de Agricultura, de cómo las instituciones, el sector, puede aprovechar las innovaciones para impulsar, para catapultar mejores condiciones en el sector rural, en el sector agroalimentario. Y de ahí la importancia de invitarles, doctora González Chávez, doctor Carrillo González. Y bueno, pues aquí también en el grupo de trabajo que ustedes tienen, se ha gestionado esto desde hace muchísimos años, más de una década por lo menos, pero sin duda que hay trabajos todavía que podemos comentar. Sí. Entonces, en su grupo de trabajo, doctora, ¿cómo se ha definido el concepto de innovación? Son varias preguntas en una, con gusto la repito. ¿Qué debemos entender por innovación? Sobre todo para los que se están incorporando, para los estudiantes o quienes no estamos muy familiarizados con esto. ¿Cómo sus proyectos de innovación se insertan en esta iniciativa de la Secretaría de Agricultura y del Colegio de Posgraduados para impulsar la innovación? Ya habíamos visto en diciembre todo este preámbulo que nos platicaron tanto el doctor Salvador Fernández de la propia Secretaría como el doctor Villanueva en la conformación de esta estrategia nacional y de la integración del grupo consultivo para impulsar la innovación en el Colegio de Posgraduados. Posteriormente vimos la plática con el doctor José Luis Solleiro de la UNAM, un evaluador de indicadores de innovación. Entonces, con estos preámbulos, ¿ustedes cómo definen este concepto, doctora, y cómo esto ha permeado al interior de su grupo de trabajo? Que claro, pues es
un tanto dinámico por el que los estudiantes llegan y se van, pero ¿cómo esto lo han ustedes concebido, doctora? Bueno, voy a Le voy a dar la palabra al doctor Rogelio Carrillo para eso, por favor. Claro que sí. Pues creo que el concepto de innovación ya ha sido definido en por algunos autores y nosotros hemos tratado de ajustarnos a esos conceptos, que es la generación de tecnologías nuevas, o sea, para hacer, digamos, un mismo proceso, pero con tecnologías nuevas, o bien la generación de procesos o modificar procesos, si no es generar todo el proceso, modificar algunas de las partes de los procesos, o incluso la idea es poder llegar a ofrecer un servicio con procesos distintos, pero que lleguen a un resultado parecido al mismo resultado en términos de innovación, ¿no? O sea, hacer el mismo proceso, pero por diferente camino. Por ejemplo, lo que mostraba la doctora Carmen al último, el uso de las nanopartículas de hidroxiapatita para controlar la generación de drenaje ácido. Eso se hace tradicionalmente aplicando alguna fuente de iones hidroxilos para subir el pH, para neutralizar la acidez de esos residuos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahí fue utilizar hidroxiapatita, incluso mezclada con carbonato de calcio, para primero subir el pH, para neutralizar la acidez, y la hidroxiapatita para atrapar los metales que se liberan como producto de la acidez de los minerales, ¿no? Entonces, prácticamente es casi lo mismo, pero siguiendo otro camino. Entonces, les decía, lo que recomienda a nivel de manejo de residuos, ¿cómo se llama esta? Se me fue ahorita el nombre, los de geología recomiendan, pues, lo que hay que hacer es neutralizar el drenaje ácido para que no llegue el drenaje ácido hasta los cuerpos de agua. Entonces, es el mismo principio, pero utilizando diferente ruta. Ellos utilizan, por ejemplo, carbonato de calcio, les recomiendo utilizar carbonato de calcio, calcita o hidróxido de calcio, como inhibidor de la generación de drenaje ácido. Nosotros lo que proponemos es utilizar hidroxiapatita mezclada con carbonato de calcio para hacer el mismo proceso, pero por diferente ruta. Entonces, lo que buscamos es imitar los procesos, pero utilizando diferentes procedimientos. Otro de ellos es, por ejemplo, también con hidroxiapatita, los compuestos, estos fertilizantes fosforados se obtienen principalmente por disolver la roca fosfórica, que es hidroxiapatita mezclada con carbonato de calcio y otros materiales, pero que es la materia prima para generar los compuestos fosforados. Aplican ácido, los cambian el pH, los solubilizan y después ya los venden peletizados, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de probar si la hidroxiapatita nanométrica podría utilizarse como fuente de fósforo, y si era en verdad, o sea, lo que dice la teoría, de que como es en tamaño nanométrico es más reactiva y más fácil de que sea accesible en este caso para las plantas o para las bacterias que disuelven el fósforo. Entonces es prácticamente el mismo principio, pero utilizando diferente, en este caso, tamaño de partícula, o sea, prácticamente cambiarle un poco el caminito, ¿no? Entonces, ese es lo que conseguimos, imitar esos procesos. Sí, adelante, doctora. Sí, completando esta pregunta, yo creo que es también un poquito de enseñanza para nuestros estudiantes que nos están escuchando. Las investigaciones que desarrollamos generalmente van dirigidas a resolver problemas reales, ¿sí? Por lo que requiere, y también se nos ha dicho, es buscar diferentes alternativas, pero revisar profundamente la literatura, ¿sí?
¿sí? Ver qué cosas se han usado, cuáles han sido las más efectivas, cuáles pueden tener mejor forma de usarlas. Ajá. Otro aspecto que caracteriza a la innovación es pues que los investigadores deberíamos seguir líneas de investigación que nos lleven a un camino, no porque se me ocurra, ¿no? A lo mejor se planteaba esto de lo de la patente para biodeterioro. No se me ocurrió. O sea, son cosas que estoy viendo, son cosas que manejo de microbiología, hay alternativas para hacerlo y entonces en ese campo voy, ¿no? Ahorita, mientras comentaba el doctor Carrillo, por ejemplo, cuando se empiezan a producir los nanomateriales, nos tocó experimentar, que fuimos de México, yo creo que fuimos los primeros que incursionamos en ese tema de la nanotecnología en la agricultura, porque leíamos, ¿no? Y fuimos a los congresos y no había nadie de agricultura, no había nadie, puros materiales. Entonces decíamos, y empezábamos a ver que ya tenían los materiales y buscaban aplicaciones. O sea, y por ejemplo, que hay reportes de aplicación de nanopartículas de plata como nanofertilizante. Entonces, eso no es factible. La plata no puede ser un fertilizante. Tenemos que ocupar nitrógeno, fósforo, potasio, cobre, microelementos, pero no plata. Entonces, en ese camino, la innovación debe tener esas situaciones. Lo que decía el doctor, diferentes caminos, diferentes procedimientos, siempre en la búsqueda del menos riesgoso para el ambiente, el más efectivo, el menos costoso y el más estable a largo plazo. Por ejemplo, lo de hidroxiapatita con contaminación. Estamos analizando qué minerales se forman después de que el metal se precipitó con la nanopartícula y vemos que son minerales muy estables, ¿sí? Entonces, no es volver a tener el problema otra vez, sino buscar aquella alternativa que nos lleve a plantear algo que va a ser más seguro y con mejor respuesta. Gracias. Sí, y pues aquí recalcar que todo esto está precisamente en el marco de lo que hemos repasado y que ustedes muy bien ejemplifican, en términos de que la innovación la debemos entender como todo cambio basado en el conocimiento, y precisamente ustedes están recalcando esto, una revisión exhaustiva de literatura, generar el conocimiento y generar precisamente ese valor. Y lo que veíamos recientemente con nuestros invitados es que ese valor tiene también que estar enmarcado en términos de respeto al ambiente y también de consideraciones sociales, ¿sí? Social y ambientalmente apropiados, adecuados. De ahí viene otra pregunta también en cuanto a su experiencia, doctor, doctora. ¿Cuáles han sido los mayores beneficios para ustedes y su grupo de trabajo en la generación y la gestión de las innovaciones que tienen? ¿Qué destacarían de sus experiencias que pudieran ser de interés para la comunidad académica que nos escucha? O sea, la parte positiva de sus experiencias en todo esto, aprendizajes, éxitos, viaje por Suiza, por la República Checa, ¿qué más dentro de las partes satisfactorias y que nos animen, digamos, a ser más enfáticos, más participativos en estas iniciativas de innovación? Doctora, doctor. Me gustaría empezar rápidamente. Espero no quitarle la palabra al doctor. Yo creo que dentro de satisfacciones para los estudiantes, para mí es muy satisfactorio el impacto que tienen las publicaciones de mis estudiantes. Cuando empezamos a trabajar con nanotecnología, pues nadie quería incursionar en el tema de nuestros estudiantes, ¿no? Llegaron valientes, salió un libro, salieron varias publicaciones, salió una patente, un tema, como veíamos, indirectamente fuera del contexto. Y entonces nuestros estudiantes nos reaniman muchísimo, ¿sí? Cuando encontramos estudiantes comprometidos, desquitando centavo por centavo
esa beca que el gobierno mexicano les da, para mí es la mayor satisfacción. Cuando veo que mi estudiante sabe más que yo, mi comentario es, hice mi trabajo, hice lo que me correspondía hacer. ¿Sí? Entonces, esa para mí es la mejor satisfacción. Lógicamente, pues, los congresos, el platicar con los investigadores que están en alto nivel en la investigación, nos ayuda mucho. Tenemos buenos amigos que nos decían al principio, ten cuidado con esto, ten cuidado con otro, cuidado en este aspecto. Y aprendimos, no nos enojamos, aprendimos porque sabíamos que era una crítica constructiva. Entonces, esas serían las dos que yo quisiera recalcar. El esfuerzo que veo de mis estudiantes, mi estudiante Stephanie, Adrián, Abraham, Abigail, nuestro compañero de trabajo Jesús, Arturo ahora con nosotros. Vemos ese entusiasmo de involucrarse en la investigación, ¿sí? Y de decir, no quiero repetir lo que ya hicieron, quiero mejorar. Eso me gustaría por mi parte. Y pues yo creo que pues por principio del aprendizaje, ¿no? Uno está aprendiendo al hacer las cosas, se da de topes porque a veces no salen lo que uno cree que va a salir y tiene uno que retomar la idea y buscar generar opciones. Entonces, por una parte, creo que yo nunca he dejado de aprender. Nos gusta el aprender a hacer cosas y pues aquí estamos. Creo que la satisfacción principal es esa, de que uno va y que puede uno generar conocimiento, ¿no? Que ese es otro de los puntos, ¿no? Que cuando veo que al menos leyeron, tiene algunas lecturas las publicaciones y que salen y al mes ya tienen una cita, pues entonces eso nos da la satisfacción de que lo que hicimos no es un montón más de lo que mucho ya hay, ¿no? Sino que estamos generando algo que le llamó la atención a alguien. Y pues creo que el punto ese es la central de la satisfacción, ¿no? Que estamos, al ocurrir eso, consideramos que estamos cumpliendo con nuestra parte en la relación laboral que tenemos, ¿no? O sea, el colegio nos paga por hacer investigación, pues trato de hacer investigación. Y creo que en eso se refleja, ¿no? O sea, esa es la principal satisfacción que yo tengo. No sé si hubiera algún otro comentario. Creo que no tiene el micrófono. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente es esta parte de ver cuál es ese beneficio, esa satisfacción. Y por otro lado, pues también tenemos retos y desafíos. En este caso, lo mismo, ¿qué ha sido lo que les ha representado un mayor desafío en la generación y la gestión de las innovaciones? ¿Qué debería mejorar la comunidad académica, la comunidad estudiantil y qué debería mejorar el colegio de posgraduados? ¿Qué nos pueden platicar, doctores, doctora, doctor? Desafíos. Voy a iniciar. Bueno, creo que el principal desafío que tenemos es, pues es lo que tratar de, como trabajadores de una institución como esta, una institución tan noble como esta, tratar de cumplir el objetivo de esa institución, ¿no? O sea, colaborar o coadyuvar a que se cumpla ese objetivo. Al menos mi experiencia en cuanto voy al campo y tengo que tratar con personas que a veces están muy, muy pobres y personas que no tienen el privilegio que yo tuve de haber ido a una universidad, de ser menos del 1% de la población nacional que tiene un nivel de doctorado. Entonces eso me pone en aprietos, ¿no? Mentales, porque digo, ¿cómo puedo hacer para ayudar a esta gente, ¿no? Entonces tengo que pues cumplir bien mi labor, y si algo de esto puede ayudarlos a que mejoren su condición, creo que ese es uno de los principales retos, el lograr hacer algo que le beneficie a la gente, ¿no? Apenas hace 3 días
una persona muy cercana a mí mostraba lo que estaba haciendo, ¿no? Que ya inició su propia empresa para generar compuestos orgánicos para venderlos, ¿no? Ya lo está haciendo a nivel de tonelada, ¿no? Vendiéndolo. Y ahí, pues la satisfacción es de que, pues, yo la apoyé en lo que podía, utilizando los beneficios que nos da estar aquí en esta institución para mejorar, para hacer una descripción de la calidad de su producto, ¿no? Entonces eso, creo que le colaboré en algo para mejorar la eficiencia de su trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera uno lograr hacer cuando tiene que tratar con gente que espera mucho de nosotros, ¿no? Y me resuenan mucho las palabras de gente, cuando empecé a trabajar, decían, bueno, ¿y dónde están sus parcelas para ver cómo producen, ¿no? Para ver si son mejor que las mías, ¿no? Yo, pues, a final de cuentas, yo me di cuenta que era casi como un agricultor, pero sin tierra, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer era mejorar esos procesos para que el que tiene tierras mejore su sistema de producción, ¿no? Entonces, creo que tenemos grandes retos en esa parte. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso muy serio como trabajadores de una institución que tiene una labor muy noble enfrente, ¿no? Tiene un reto enorme. Y creo que pues lo mínimo que puede uno hacer es coadyuvar para que se logre se cumpla ese reto. No sé si quieres decir. Sí, a mí me gustaría hablar un poquito. El camino ha sido difícil, satisfactorio, pero difícil. Ahorita remonté mi época de estudiante de doctorado. Fue una época muy dolorosa desde diferentes puntos de vista, pero cuando uno pone en balance todo eso que nos cuesta trabajo y cuando ve hacia dónde vamos, el dolor se aminora. Entonces, por ejemplo, en la patente, yo he comentado, nos costó mucho trabajo, porque era desde ver con quién tenemos que platicar, qué información debemos poner, en qué contexto, y con la tarea diaria, con la actividad, porque somos personas, no dejar de atender a los hijos, todas esas situaciones, cuando a mí me hablan de patente, yo me estremezco. Yo digo, sí, está bien, vale la pena, pero todo lo que lleva atrás. Entonces, ese es un reto que a mí me ha marcado, el haber patentado. Y yo digo, cuando hablan de más patentes, yo digo, yo creo que mejor no, ¿sí? O sea, sé lo que representa, sé que puede tener un valor bastante importante, pero eso yo lo veo. A mí me gusta trabajar mucho en el laboratorio, me gusta mucho encerrarme en mi oficina, leer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué viene? Y aquí en la cabeza hay muchas cosas, muchas ideas. Y esa situación, yo a veces les comento a mis estudiantes, ¿por qué no cambiamos de posiciones? Ustedes toman mi posición de profesor y toman mi posición de profesor y ustedes me enseñan. Porque a mí me gustaría ahora, con todo lo que he aprendido, ser estudiante de doctorado, ¿sí? Concentrarme en ese aspecto. Otra situación es que, como uno vive las cosas, es que uno dice, a ver, tengo esto, quiero hacer esto, necesito estos materiales. Y sí, tengo todo esto, pero esto no. Y eso va a durar 6 meses en que llegue. Entonces, en nuestros estudios doctorados, a mí me tocó, ¿no? Yo le decía al profesor, esto es lo que tengo de lista, necesito este material, pídelo. Lo pedía a las 3 de la tarde, me iba a mi casa y al otro día a las 9 de la mañana el reactivo estaba en mi casa, ¿sí? Entonces, esas situaciones nos ponen en mucho reto en la investigación, ¿sí? Tener esas facilidades que son muy importantes en la investigación. En la parte administrativa nos quita la energía. Yo sería feliz teniendo un laboratorio, dedicándome a pura investigación, y entonces ese es el reto que tenemos ahorita a nuestros estudiantes, ofrecerle lo más que se puedan de los materiales, las ideas, y que ellos pongan también la parte que les corresponde. Entonces, creo que eso es lo que a mí representa un reto muy importante. Sí, perfectamente. Y pues aquí también mencionan ustedes un aspecto crucial.
además de la generación del propio conocimiento, como bien lo dice el reactivo, llega, no llega, con qué facilidad, la propia gestión de la patente, a lo que se enfrentaron ustedes, y ese es otro reto. Creo que ahorita la administración está consciente de ellos, están gestionando las facilidades para que esto ya no sea más un reto, un desafío, simplemente se tiene el conocimiento, se vería cómo la agencia de innovación pudiera estar apoyando la gestión de esa patente, ¿sí? Y ese es solamente un primer paso, ¿sí? Dentro del proceso de gestión de la innovación. Ponerla en manos de la industria, apoyar el campo, apoyar los productores, es lo que nos resta, ¿cierto? De ahí también ya lo mencionaron, doctor, doctora, solamente viene la pregunta de nuevo y para enfatizar, ¿cuáles serían los beneficios concretos de la nanotecnología agrícola en la producción de cultivos? Dieron ustedes algunos ejemplos, sería bueno si los pudieran enfatizar. Creo que lo principal es de que se puede reducir las pérdidas y los gastos. Es decir, ya comentaba la doctora que, por ejemplo, para el uso de plaguicidas, si yo aplico plaguicidas para controlar, no sé, una plaga de insectos, y lo aplico por vía aérea, solamente entre el 3 y el 4% del volumen de plaguicida que yo aplique va a llegar al organismo que quiero eliminar, el objetivo de mi aplicación. El resto se va a quedar en el suelo, en el aire, en el agua. Si lo hago en forma manual, con una bomba, esa eficiencia se incrementa. O sea, la cantidad que llega al organismo, porque ya le voy dirigiendo, la puedo aumentar al 10% y vamos a pensar que la aumentemos hasta el 20-25%, si soy muy preciso. Ahora con los drones, ¿no? Ya puedo utilizar drones para aplicar plaguicidas y puedo ir viendo por dónde. Y es mucho más barato, ¿no? En 10 minutos fumigo una hectárea y no me paso la hora y media o las 2 horas con la mochila en la espalda, ¿no? Entonces, se mejora, hay un incremento en la eficiencia de la aplicación, eficiencia de uso de tiempo y eficiencia en el uso de los insumos agrícolas, en este caso plaguicidas. Entonces, eso nos va a reducir los costos enormemente. Por ejemplo, en diciembre yo estuve haciendo pruebas de aplicación de algunas sustancias para sustituir el efecto del glifosato. Entonces me di cuenta lo cansado que es andar trayendo una mochila en la espalda y andar fumigando. Y salgo al segundo día, al tercer día, al cuarto día, y parece que no le hice nada a la planta que quería eliminar, ¿no? Entonces, creo que hay muchos retos en esa parte. También hay, y puede contribuir por una parte. Además, todo lo que queda afuera, lo que no todo el plaguicida, en este caso, que queda en el suelo, en el agua, va a ir a dar alguna parte. O bien, por ejemplo, volviendo al caso del glifosato, pues ahora no solamente se utiliza para eliminar el pasto que invade los cultivos, sino se utiliza para secar el trigo, ¿no? La planta, por ejemplo, el trigo, la avena o incluso el maíz, y poder acelerar la cosecha. Entonces, ahí hay un reto enorme en el cual creo que podría uno buscar alguna alternativa y no usar glifosato para hacer que el proceso de secado cambie. Entonces son diferentes, o sea, de un solo tema que puntualicé, puede haber muchas derivaciones en las que puede uno buscar nanomateriales. También en cuanto a plagas, por ejemplo, hay un trabajo por ahí donde dicen que utilizaron unas soluciones de azúcar a nivel nanométrico y la aplicaron a los insectos. Cuando se secó, se cristalizó y formó pequeñas agujas que se le clavaron en la piel al insecto y terminaron matándolo. Entonces, y la glucosa, pues es un material que no es tóxico, no es residual, no se acumula. Entonces, cosas como esas podrían buscarse incursionando en el conocimiento de los materiales y cómo se comportan y buscar la manera de hacer unos sistemas inocuos, ¿no? Sistemas de control. O sea,
en concreto, a hacer los procesos más eficientes. No sé si quieras. Sí, quisiera complementar algo. Yo creo que el reto más importante en nuestro país va a ser la conformación de grupos de diferentes especialidades y que se pueda trabajar de esa manera. Yo estoy continuamente leyendo y yo soy muy inquieta. Por ejemplo, yo creo que la agricultura de precisión puede tener un impacto muy alto, ¿sí? Y en otros países están avanzando. Yo me he acercado a algunos compañeros para ver los aspectos de uso de drones. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que decía el doctor, en lugar de ubicarme en hectáreas, ajá, me voy por la identificación preliminar de qué está pasando desde el punto de vista nutrimental, desde el punto de vista de aparición de enfermedades o de plagas. Con un recorrido yo puedo hacer identificación qué está pasando y solamente a la planta 54 voy y le aplico lo que le haga falta, ¿sí? Pero se necesita trabajo al respecto. Incluso establecí contacto con un jovencito brasileño que me dijo, ¿cuándo empezamos, doctora? Le digo, pues cuando vea que alguien de drones se pueda acoplar conmigo y podamos trabajar, ¿no? Pero las ideas están ahí. Otro aspecto que yo veo que es un reto, si no se ocupa, es el uso de la economía circular. Hay varias ideas que es basura, estamos llenos de basura, tenemos que hacer algo con esa basura y hay alternativas para reducir y de lo que se reduzca, tener una aplicación. Entonces, eso es lo más importante. Por ejemplo, tenemos algunos avances de producción de electricidad con residuos de mina, que es un desecho, que no sirve, y los microorganismos están desarrollando ese proceso. Pero nos faltan manos, nos falta enlazarnos. A ver, sé que producen energía, necesito a alguien que sepa que esa energía la almacene y la transforme, ¿sí? Entonces, esos son los retos que a mí pues sí me preocupan un poco porque pues quiero descansar también, quiero disfrutar, irme más veces a Suiza, irme más veces a Praga, entonces, pero no quiero dejar ese quehacer que existe, ¿no? Entonces, yo les hago una invitación a los estudiantes y de diferentes especialidades, ¿no? Tenemos muy cerca las universidades que saben en nanotecnología, otras que sepan aspectos de electrónica, etcétera. Ir conjuntando ese talento que mencionaba al principio para llegar a resolver problemas que solos sabemos que se pueden resolver, pero solos no podemos. Sí, muchas gracias, doctores. Y de ahí precisamente derivan dos preguntas que las voy a conjuntar en una. La primera tiene que ver con el impacto ambiental de la nanotecnología y la segunda con la legislación. Las voy a leer tal cual. ¿Qué pueden comentar acerca de la legislación del uso de los nanoparticulados en el sector agropecuario en México y otros países? Y la otra, si existen evaluaciones del impacto ambiental del uso de las nanopartículas en agricultura en México y en otros países. Entonces, una va con la otra, es decir, el impacto ambiental y la legislación. Por favor, si nos pueden comentar. Ok, sí hay ese es como, es una deuda que está, ¿no? Sabemos que hay algunos nanomateriales que se han empezado a usar en forma que se han comercializado. Por ejemplo, hubo una empresa que fabricaba cremas dentales donde utilizó nanomateriales y ya que estaba en circulación la crema dental, pues se dieron cuenta de que podría ser riesgosa, ¿no? Entonces, ahí adelantaron el uso de los materiales antes de terminar las pruebas de evaluación del impacto ambiental, y en este caso toxicológicas. Y entonces lo que tuvieron que hacer, la solución fue decirles, ¿saben qué? Rematen estas cremas dentales y no queremos que quede ninguna en el anacal, se les vamos a enviar a nueva tanda. Se sacaron del mercado, se remataron y se sacó la nueva línea sin las nanopartículas. Entonces ese es un ejemplo de que se adelanta el uso de los materiales ya como venta antes de terminar los estudios de toxicología.
Entonces, y para muchos materiales podría ocurrir eso si no se tiene una vigilancia adecuada. Entonces, por eso en la presentación decía que hace falta definir políticas. Y también la doctora mencionaba que los países que tienen mayor avance en la nanotecnología son aquellos que definieron una política en nanotecnología y tienen todo un programa que incluye toda esa parte, o sea, tanto el desarrollo como los estudios de impacto ambiental y consecuencias antes de liberar materiales para uso comercial. En el caso bueno, en México no hay una legislación al respecto. Solamente decía, hay una norma que no es oficial, sino es voluntaria, sobre el uso, o más bien la caracterización de los nanotubos de carbón, que vieron donde dijeron, esos pueden tener un efecto negativo, entonces ahí le pusieron los reflectores para tratar de controlar, pero es una norma voluntaria, entonces habría que hacer la norma oficial, pero yo digo, tienen que ser normas oficiales basados en el conocimiento científico, no en especulaciones. ¿Por qué? Porque hay algunos materiales que no implican mucho riesgo, sobre todo aquellos que utilizan elementos que son esenciales. Entonces, y considerando de que se van a usar, pero en cantidades pequeñas. Entonces, ahí lo que hay que conocer primero es la vida media en el ambiente. O sea, ¿qué les pasa después de que entran al ambiente? ¿Cómo reaccionan? ¿Cuánto duran como nanomateriales individuales? Porque usualmente lo que se hace es, digamos, por ejemplo, el hierro cero, ¿no? Con carga cero. Se cubre con una película para protegerlo, para que no reaccione, y se pone para que catalice la reacción de otras sustancias. Pero cuando se le quita la película, reacciona inmediatamente, se oxida y reacciona con el ambiente. El hierro, por ejemplo, es de los elementos más abundantes en la naturaleza, pero paradójicamente es de los que están menos disponibles para los seres humanos, para los organismos y las plantas en general. De tal forma que por eso hay problemas de anemia en el ser humano, ¿no? Entonces, si uno gasta mucho, invierte mucho para hacer estudios de qué le pasa al hierro en el ambiente, pues creo que a veces hasta podría ser como gastar de más, ¿no? Entonces da más los estudios básicos y no se necesitan grandes estudios para hacer en cuanto a la toxicología. Pero sí es necesario hacer eso, pero todo con el marco del conocimiento científico, a ver qué es lo que, en cuáles vale la pena gastar, hacer todos los estudios de impacto ambiental, de toxicología, del seguimiento, del ciclo de vida, para poder garantizar de que uno va a ofrecer materiales que no representen un riesgo para los usuarios. Entonces, ¿qué es el caso? Sí, ahí desde el punto de vista de la legislación, yo creo que el aspecto que a veces hace esto poco difícil o que poca gente se involucre es la parte burocrática, ¿sí? Entonces esto se hace muy largo y, por ejemplo, yo no me gustaría participar en ninguno de estos tipos de grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos llevan a eso. ¿Qué pongo, qué no pongo? Pero sin el conocimiento, esos aspectos donde el investigador sabe qué puede pasar, qué no puede pasar, ten cuidado, ten precaución con estas sustancias, es muy importante. Mucha de la situación que se ha despertado a nivel de la nanotecnología es alarmista, ¿sí? Por eso la situación de ponerles al principio, hay nanopartículas, nanomateriales que son naturales, ¿sí? Y hay otros que se producen. ¿Dónde lo aplicas? Por eso les mencionaba las nanopartículas de plata, ¿para qué las ocupas? Para fertilizar, olvídate. Eso es algo que se conoce, concentraciones bajas hasta de metales, incrementan, inducen el crecimiento de las plantas, pero no se trata de eso, se trata de utilizar, ahorita me acordé de ciencia con sesos, no utilizar la ciencia a donde se me ocurra, ese es el aspecto principal. Entonces, este alarmismo nos ha llevado hacia dónde vamos. Ajá. Y otro, las concentraciones, el tipo. Y otro en relación a evaluar, no en tan corto espacio. Si por ejemplo, a mí me evalúan qué microorganismos tengo en mi piel y me pongo crema, hay una modificación instantánea, o me puse una sustancia diferente, hay una modificación instantánea. ¿Qué pasa en ese equilibrio? Y hay muchísimos artículos alarmistas. Yo cuando los veo digo, ok, esto se trata, qué concentración utilizaron, qué tiempo, ok. Es evaluar en periodos correctos,
porque la población microbiana tiende a estabilizarse, tiende a llegar a su nivel normal, y así en muchos aspectos. Entonces, creo que esto es muy importante, visualizar, y en términos reales de México, ¿sí? Porque varias de las reglas, de las normas, de la legislatura se basan en lo que hay en el extranjero. Entonces, ¿qué se acopla a lo que realmente se vive en México? A nivel internacional hay una parte ecotoxicológica muy fuerte, ¿sí? Que podríamos tomar ventajas a ver qué avanzan, pero desde el punto de vista, cómo aplicarlo a nuestro país. Yo quiero agregar, para tratar de contestar la pregunta. Decía que a nivel nacional no hay una regulación, o sea, no hay aspectos legales para el uso de nanopartículas. En el caso de la Unión Europea hay algunos borradores que se están trabajando en el caso de la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos tampoco tiene una regulación específica para nanopartículas, pero porque eso lo regula la FDA a través del acta, de una acta para el control de las sustancias tóxicas, que es donde está incluido todo lo de nanotubos de carbono, las nanopartículas de serio o de otras que pudieran ser tóxicas. Entonces eso lo regula por esa vía, porque la legislación es muy distinta a la de aquí, a la nacional. Nada más quería agregar eso. Y sí, efectivamente, pues estos son dos aspectos también cruciales. Aquí considero importante mencionar que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, convocó a todos los países en Brasil a un análisis hace 10 años, de hecho 12, pero la publicación debió haber aparecido en 2011-2012, sobre qué estaba sucediendo con las nanotecnologías y cuál era el rumbo, el cauce que deberían tomar. Entonces ahí hay un buen documento que lamentablemente no prosperó, ¿sí? O sea, ya deberíamos tener cada país un avance importante y pues no lo ha habido, y esto es en todo el mundo, ¿sí? Otros han avanzado más, pero en México pues nos hemos quedado, a pesar del avance que sí se ha tenido en ciencia, tecnología e innovación y que se están aplicando nanopartículas. Doctora. Sí, yo quisiera solamente retomar lo que comentó el doctor Rogelio en cuanto a las 5 hélices, ¿sí? Nos hemos quedado y sigue fuerte este aspecto de 3 hélices. Y esto de 5 hélices es novedoso, ¿sí? O sea, se tiene que tomar en consideración al ambiente y se tiene que tomar en consideración a la sociedad. Mientras no manejemos este aspecto, cualquiera que sea, olvídense de nanotecnología, de cualquier situación, tiene que considerarse desde estos 5 puntos de vista. Bien, cierto. Gracias, doctora. Otro aspecto es el de la fitosanidad. Aquí nos preguntan sobre aplicaciones para el control de nematodos e insectos en agricultura en México. ¿Qué saben? Si hay algún avance, si conocen ustedes algo. Sí, hay bastante información. Hay una publicación de un estudiante de doctorado, Stephanie Perea, donde tratamos de conjuntar todos estos aspectos de aplicación, todo lo que se conoce. El estado del arte es muy importante, como lo hemos mencionado. El investigador que quiere incursionar en cualquier tema tiene la obligación de revisar eso, cómo está el estado del arte en el tema. ¿Por qué? Si terminamos una investigación y no vi, pues eso a mí me recuerda a una situación muy triste, penosa, en un congreso internacional, el primero que asistí en mis estudios de doctorado, y lo hizo mi director de tesis, y le dijo al ponente: ah, qué bueno que presentas eso, pero eso ya se sabe hace 30 años. ¿Qué nuevo nos presentas? Entonces es algo que realmente impacta, ¿no? Y yo aprendí ahí, dije, todo lo que presentemos tiene que ser realmente cotejado y novedoso, porque si no es muy penosa esa situación. Entonces hay mucha información. No creo que pueda mencionar todo lo que se revisó en esa publicación. Le pedí a que por el chat suban esta información para quien la quiera revisar cuidadosamente, pero esta revisión involucra y pues seguramente, bueno, yo lo veo, diariamente están apareciendo muchos artículos sobre el tema,
pero les va a dar una gran ayuda. Tratamos de resumir toda esa información. Hay aplicación importante para nemátodos, con nanopartículas de zinc, nanopartículas de plata. Hay efectos importantes en disminuir la producción de huevos y de adultos machos, hembra, en tomate directamente ya en aplicaciones. ¿Qué otra cosa? Afecta o influencia la respuesta de defensa inmune inducida, disminuye el número de agallas. Entonces, no puedo decir todos, hay algunos resultados con melodogine, por ejemplo, en el caso de insectos o en el diagnóstico de plagas y enfermedades, está muy interesante el uso de nanosensores para la detección oportuna, temprana y la aplicación de cómo voy a corregir el efecto. Entonces, hay mucha información. En insectos, por ejemplo, algo tan sencillo como nanoestructuras de alúmina, que incluso en concentraciones un poquito altas no es muy tóxica y tiene repercusión muy importante. Lo que decía el doctor, en el mismo contexto de utilizar materiales que no sean tóxicos, se adaptan perfectamente al control biológico. Yo lo mencioné, el uso de nanofertilizantes con bacterias solubilizadoras, el uso de estos productos a nivel nanométrico para ver cómo potencian el efecto de los hongos micorrízicos. Hay una vasta información que se puede ocupar como base, ¿sí? Y siempre en ese contexto de cuidado del ambiente, concentraciones bajas, lo menos tóxico y que resulte con mayor efectividad. Entonces, me permití enviarles por el chat esa información para los que tengan interés en la relación de plagas y enfermedades, y siempre viéndolo desde el punto de vista de ambiente, de riesgo al ambiente, y el punto de vista económico. Vamos a requerir mucho menos concentración. La encapsulación es un procedimiento muy importante para ello, donde se utilizan aspectos bioquímicos de qué dice la planta, en qué momento lo necesita. La detección de esos detalles tan mínimos nos dan al mejor uso y planteamiento de un producto a ese nivel, o sea, para que funcione, en qué concentraciones, que no sea dañino. Entonces, estas alternativas se acoplan perfectamente para el control biológico. Uno de nuestros compañeros, el doctor Cibrián Tobar, estaba incursionando en esa parte de encapsular las ferormonas. Esto podría tener mucha implicación. Veámoslo desde otro, la menor concentración y proteger los principios activos que pudieran ser tóxicos en altas concentraciones, nos van a ayudar igual para disminuir las concentraciones tan altas y no afectar a los polinizadores, que es un problema que se está teniendo muy fuerte, ¿no? Entonces, hay mucho de dónde investigar. Por eso nuestra última diapositiva decía, is plenty of space, of room para investigación, para aplicaciones, para la industria, para resolver problemas reales. Sí, sí, y de ahí, pues, retomando lo de la pentahélice, doctor, hay una pregunta en 2 también. ¿Cómo visualizan ustedes los beneficios de la nanotecnología a las comunidades rurales de México y cómo se puede promover el desarrollo de las innovaciones de alto impacto social desde la plataforma, utilizando la plataforma del Colegio de Posgraduados? Buena pregunta. Creo que pues ese es uno de los principales retos, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esta información con la gente que lo requiere, con los usuarios? Quizá generando hojas técnicas. O sea, lo que los gringos, perdón, los vecinos del norte llaman las fact sheets, que son donde describen para qué se utilizan o cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo cultivas, qué te recomiendo para cultivar frijol, ¿no? Los tiempos de inicio de siembra, de cosecha, las fertilizaciones, todo eso. Entonces podría uno, o sea, todo lo que involucra en el cultivo, ¿no? Y las variaciones en caso de diferente tipo de suelo, por ejemplo, ¿no? O variedades, ¿no? Entonces, eso a lo mejor podría
funcionar y aprovechar los medios de las aplicaciones, ¿no? A mí me sorprenden las apps que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gustaría aprender a cantar, pues bajo una app y ahí me dice cómo me pone el karaoke y me pone la pista y puedo ir siguiendo, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una opción, generar una aplicación para diferentes cultivos o algunas partes del cultivo, ¿no? Por ejemplo, así pensando rápido, quizá cómo se recomienda manejar los productos de la cosecha, la post cosecha, ¿no? ¿Dónde almaceno mis semillas? ¿En qué condiciones, no? Entonces, sí, ahí podría tener la opción para que yo eligiera semillas de maíz o semillas de frijol, qué es lo que tengo que hacer, si es recomendable aplicar algún producto de los que venden comercialmente o tener alguna otra opción. Entonces, quizá esa vía podría ser, ¿no? O sea, ya a veces a mí me ha sorprendido, bueno, estamos en la zona urbana, pero en una ocasión veía que un albañil tenía mucho mejor celular que el mío, ¿no? Tenía un iPhone 7 y el mío era todavía de los androides, ¿no? De los viejitos, de esos con cajetilla de cigarro, ¿no? Y entonces, eso, la tecnología está llegando muy rápido a los medios rurales y quizá eso funcionaría para los productores de medianos ingresos, no los más pobres. Entonces, a los más pobres quizá habría que hacer como campañas, como lo hacen los médicos a lo mejor, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, las campañas para el diagnóstico y venta de lentes, ¿no? Los oculistas que van por pueblos y van haciendo sus campañas y regresan a los 15 días ya con los lentes que necesita la gente, ¿no? O sea, buscar ese tipo de alternativas de cómo llegar a la parte más vulnerable de nuestra población. No sé si... Sí, yo creo es un aspecto interesante. Afortunadamente salimos al campo y eso nos ha ayudado mucho en ese aprendizaje. Al agricultor no podemos llegarle a enseñar. ¿Sí? Sí, cuando llegamos en esa posición empezamos muy mal. ¿Sí? Tenemos que ir guiándolos para la adopción de aquellas prácticas que son las más adecuadas. Nosotros tuvimos muchísima experiencia en trabajar y seguimos trabajando con productores de vainilla, ¿sí? Entonces, lo primero que tratábamos de decirle, a ver, ¿por qué no acomoda sus plantitas de esta manera? Mire, le ponemos un tutor más fijo, mire, hacemos menos revoltura de las guías para que esto funcione. A ver, su vainilla es orgánica. Sí, estoy trabajando con mi vainilla orgánica. Y llegábamos con los resultados de suelo y dijimos, usted me estaba engañando, aquí no está trabajando orgánico, usted está trabajando un fertilizante químico y aquí están las pruebas. El nivel de fósforo en el suelo estaba acá y se subió, pero hasta aquí. No, pues sí es cierto, tiene razón, ¿no? Entonces, y no los regañábamos, no, sino la idea es, y no les decíamos, les estoy enseñando, sino es caminar con ellos, en mejorar esos aspectos, difundir mucho la información que queremos y que vale la pena, la educación ambiental desde diferentes puntos de vista, los aspectos de post cosecha, vemos cómo tienen almacenados sus productos y gran parte de ellos se pueden perder si el almacenamiento no es correcto, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de convivir con ellos, indudablemente la convivencia con ellos, ver sus problemas, nos tocó situaciones muy difíciles, se quitan la comida de la boca para darnos, para atendernos bien, nos reciben en sus casas, no tienen piso firme. Entonces son situaciones en las que uno se va hermanando con ellos y va viendo qué problemas tengo que resolver antes de decirle que la nanotecnología es importante, ¿no? Y que la puedo aplicar. Pero ir viendo en ese caminar y encaminándolo a tomar las mejores alternativas. Y créanme que es una situación bastante reconfortante, bastante agradable. En esa situación sí me gusta salir de mi laboratorio, ir al campo, ver el problema real y ver de qué manera podemos ayudarlos. Bien, existen todavía varias preguntas, doctores, doctora, solo que se nos está agotando el tiempo y voy a formular un par más, si nos da tiempo quizás una tercera, pero vamos con una de ellas. ¿Cómo impacta las comunidades
microbianas la incorporación de nanofertilizantes en el suelo. ¿Tienen alguna experiencia? ¿Han medido esto? ¿Micorrizas, bacterias benéficas o, por el contrario, organismos patógenos? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué han investigado? ¿Qué nos pueden compartir? Microbiología del suelo. Y gracias por la pregunta. Ya había platicado un poquito acerca de ello. Los aspectos que tenemos que considerar siempre son el tiempo de evaluación, las concentraciones que ocupe y el tipo de materiales. En esta revisión de Stephanie que les comento, hacemos toda esa discusión, revisión de qué aspectos se podrían considerar para hacer una evaluación clara, real, de cómo se pueden afectar las poblaciones microbianas. Les ponía el ejemplo de evaluar en mi piel, si yo adiciono algo, cómo cambia. Ahorita yo me estoy involucrando mucho en la parte de microbioma intestinal. Estoy fascinada con lo que se está publicando. Y tan solo a veces los mismos investigadores que trabajan este tema dicen, tenemos que establecer bien las dietas, porque si yo como chocolate o como mucha grasa o como algo, o mi fruta normal, ¿no? Cómo se puede modificar mi población del intestino y cómo esto puede repercutir hasta en mi estado de ánimo, en mi capacidad cognitiva, en mi desarrollo, en mi salud, etcétera. Entonces por eso estoy tan involucrada en eso. Y eso es lo que decían, tenemos que darle un tiempo, ¿sí? Va a venir alteración y si yo quiero evaluar adecuadamente ese efecto, pues no puedo evaluarlo, hoy comí o hoy apliqué las nanos y aplico, y sí, van a haber cambios, pero los microorganismos del suelo tienen una capacidad de adaptación, todos los procesos que suceden en el suelo, ¿por qué los fertilizantes no están funcionando? Y son aplicaciones enormes, ¿sí? Porque ocurren una serie de reacciones químicas y físicas que afectan. Entonces, la idea de utilizar concentraciones bajas, encapsulados, de lenta liberación, puede ameliorar esta situación de que estoy alterando. La alteración hay que verla en un periodo adecuado, ¿sí? Y llegan a restablecerse. Se menciona que cuando nosotros ya no existamos, no digo nosotros, el doctor Carrillo y yo, sino digo la humanidad, ¿sí? Los microorganismos son los que van a seguir funcionando, ¿no? Entonces, ellos tienen esa capacidad, pero ¿qué ha hecho el humano? Sobrepasar esos niveles, con mucha contaminación. Entonces, sí pueden afectarlos, pero hay que registrar en qué tiempo, ¿sí? Y esas poblaciones en general. La adición de materia orgánica tan solo es un proceso de degradación, se alteran ciertos grupos, se modifican y después vuelve al aspecto. Y eso lo digo porque hice un estudio de adición de materia orgánica y eso pasa, ¿sí? Se alteran y después llegan a su equilibrio. Nada más para complementar, si agregamos nanopartículas de plata, nanopartículas de zinc o nanopartículas de cobre, pues lo primero que va a pasar es que las poblaciones van a disminuir casi de la mayoría de los organismos. ¿Por qué? Porque usamos cotidianamente plata coloidal para desinfectar lechuga o incluso el agua. El óxido de zinc tradicionalmente se utilizaba, por ejemplo, para el control del pie de atleta, pues el polvo, ¿no? Como en los talcos, ¿no? En lugar de usar el cicloxano, creo que es el que trae el talco para los pies, se utilizaba óxido de zinc. Los compuestos de cobre también se utilizaban para controlar algunas enfermedades, o sea, en el caldo bordelés se mete hidróxido de calcio, cobre, pero en forma de sulfato sulfato de cobre. Y se aplicaba, o sea, esa es la receta del caldo bordel desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esos obviamente cuando entren van a alterar las poblaciones, pero después se equilibra, ¿no? Si utilizo nanopartículas, por ejemplo, de arsénico, pues también va a tener efectos en la dinámica de las poblaciones. O sea, todo depende, pero en general tienden a estabilizarse. Y algunos de ellos, por ejemplo, los que mencioné, el zinc y el cobre, pues tienen función biológica, entonces van a terminar reaccionando
y a lo mejor hasta tienen efecto positivo en las plantas, ¿no? Pero los que no tienen función biológica, como la plata o el arsénico, pues eso sí podrían constituir un riesgo aún a bajas concentraciones. Gracias. Sí, sí, pues todavía hay algunas preguntas. Yo les pediría a quienes las formularon que tienen que ver con comercialización, que tienen que ver con procesos de absorción, fijación, lixiviación, y en genómica vegetal, en el control de enfermedades en plantas, que se dirijan con ustedes, doctor, para directamente poder hacer alguna recomendación de algún artículo, lo que puedan ustedes compartir. Y yo cerraría esta parte del conversatorio con ustedes, agradeciéndoles mucho, y cedería la palabra a la doctora Adriana Contreras Oliva para las conclusiones previo a la intervención que tenga usted, doctora González. Sí, le agradezco mucho. Simplemente que por cuestiones de tiempo y de la cabeza que a veces no funciona bien, parte de esta información o de investigación que se ha realizado en el Colegio de Posgraduados, hay otros investigadores, el doctor Mendo, la doctora Isla Zabaleta, la doctora Sánchez Esqueda, el doctor Adrián Quero, la doctora Leonor, sí, de los que ahorita me acuerdo, sí, el doctor Vibriesca, que presenté sus resultados. Entonces es parte del grupo y pues es un reconocimiento también para ellos. Gracias. Sí, adelante, doctora Adriana. Gracias, doctora González Chávez. Bien, agradezco a todas y a todos por acompañarnos a una sesión más dentro del marco de conversatorios, la innovación en el sector agroalimentario y el papel del Colegio de Posgraduados. Esto como parte de las acciones del grupo consultivo para impulsar la innovación en el sector agroalimentario. También doy las gracias a la doctora María del Carmen González Chávez y al doctor Rogelio Carrillo González por su conversatorio, que en esta charla lo intitulamos La nanotecnología, una herramienta para la innovación agrícola. Bien, en primer lugar, se introdujo el concepto de nanotecnología como el diseño, síntesis y uso de materiales a escala nanométrica que resultan atractivos por las características y propiedades que adoptan en estas dimensiones. Se han desarrollado diferentes líneas de negocios en nanomateriales, nanoherramientas y nanodispositivos, con un importante crecimiento anual en el mercado global de la nanotecnología. En relación a la producción de alimentos, pudimos observar un predominio del uso de la nanotecnología en fertilizantes, crianza de animales, protección de plantas, mejoramiento y mejora del suelo. Respecto a esto último, es notable cómo el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas ha provocado la contaminación del agua y del suelo. Sin embargo, las nanofertilizantes y nanopesticidas permitirían mejorar la eficiencia de los agroquímicos, reduciendo la cantidad que se aplica al campo. También podría ser aumentando la productividad agrícola y reduciendo los costos. Esto es importante debido a la creciente demanda de alimentos derivada de la explosión demográfica. En este conversatorio se han expuesto investigaciones importantes con las que se ha demostrado el efecto benéfico de nanopartículas en el crecimiento de plantas y concentración de nutrientes, así como en la alimentación de animales para mejorar su nutrición y el contenido de nutrientes específicos en la carne. Referente a la nanoremediación del suelo, se ha demostrado que la aplicación de nanopartículas de
hidroxiapatita permitiría la remoción de plomo y cadmio de lixiviados provenientes de la industria minera. Lo anterior es importante considerando que la remediación del suelo resultaría un 80% más económica con nanotecnología que con los métodos convencionales. La nanotecnología, al ser una tecnología emergente y transdisciplinar, promueve la innovación en diferentes sectores, formando parte clave del proceso de desarrollo industrial con miras a mejorar la productividad, la economía, el bienestar social y la sustentabilidad global. Como pudimos apreciar, las tendencias en innovación en nanotecnología de alimentos apuntan a un auge en la industria alimentaria, empaque de alimentos, calidad y seguridad alimentaria, entre otras. Es relevante notar que dentro del modelo de innovación se incluye la participación de centros de investigación, industria, gobierno, sociedad y medio ambiente. Como ejemplo de la participación del Colegio Postgraduados en el desarrollo de innovación en nanotecnología, tenemos la patente presentada por el doctor Rogelio Carrillo González y las doctoras Miriam Araceli Martínez Gómez y María del Carmen Ángeles González Chávez, denominada composición de nanopartículas para el control del biodeterioro en superficies rocosas, la cual responde al desafío de evitar el deterioro de patrimonios culturales como edificios e infraestructuras. Junto con esta patente, la doctora González Chávez y el doctor Carrillo González también mostraron algunas otras investigaciones que se han conducido en nuestra institución y que están generando o tienen la potencialidad de generar innovaciones. Se señaló la posición actual de la nanotecnología y los pasos siguientes en su desarrollo, tales como establecer políticas y regulaciones pertinentes, elaboración de guías de uso, dosificación y almacenamiento, así como la necesidad de realizar los estudios pertinentes de forma que se pueda evaluar el riesgo y el impacto ambiental y social de uso de los nanomateriales. Antes de cerrar con este evento, aprovecho la oportunidad para agradecer nuevamente a los doctores María del Carmen Ángeles González Chávez y al doctor Rogelio Carrillo González, quienes fueron pioneros en el tema del desarrollo de la nanotecnología aplicada a la agricultura y a la solución o prevención de problemas ambientales, y hoy nos demuestran que es un campo importante y muy amplio por explorar. Doctores, muchas gracias. Por último, queremos invitarle a nuestro próximo conversatorio que tendrá lugar el martes 8 de marzo de los Corrientes en punto de las 13 horas, siendo los invitados los doctores Alfonso Macías Laille y Benjamín Peña Olvera, quienes nos hablarán sobre la importancia de la innovación y extensionismo en la agricultura familiar. Les esperamos entonces y les deseo que tengan una excelente semana. Gracias por su asistencia a todos y muy buenas tardes.